La Escuela Sabática y el Departamento de Jóvenes. Desarrollo y propósito. Flora Plummer, que participó activamente en el desarrollo del ministerio joven en la iglesia de ese tiempo, describió gráficamente los problemas que enfrentó esta en 1901 con respecto a los jóvenes. Recién en 1901, la Asociación General dio los primeros pasos para el desarrollo de la obra en favor de los jóvenes. La situación en ese momento no era la más animadora. Aunque la influencia de lo que se había hecho se hacía sentir en algunas asociaciones, no había una acción uniforme. Los planes relativos a la organización variaban según las ideas de los dirigentes de las asociaciones. Se fundaban sociedades que después se disolvían por falta de interés. Algunas se manejaban de tal manera que desacreditaban todo el movimiento. Había dificultades. Surgían en el horizonte obstáculos aparentemente insuperables. El ala conservadora dio entonces el grito de alarma. Al mismo tiempo, cada iglesia y congregación se enfrentaba con el hecho de que los niños y los jóvenes estaban perdiendo su interés en el mensaje, se estaban apartando de la iglesia muy rápidamente y estaban buscando satisfacción y trabajo en el mundo. La gente seria se preguntaba, ¿dónde están los jóvenes que se reunían con nosotros hace 10 años? ¿Cuántos de ellos están ocupando cargos de responsabilidad en la obra de Dios? ¿Están siendo fortalecidas nuestras iglesias por la energía consagrada, el entusiasmo y la estabilidad de los jóvenes y las señoritas que hace solo pocos años eran niños y niñas en nuestras congregaciones? Las respuestas de la mayor parte de las iglesias puso de manifiesto la necesidad universal de hacer esfuerzos bien dirigidos para poner en práctica la instrucción dada 8 años antes por el espíritu de profecía. Flora Plummer, Early History of the Seventh-day Adventist Young People's Work, Historia de los comienzos de la obra en favor de los jóvenes adventistas, Archivos de la Asociación General, número LF 3048. Tal era la situación que enfrentó el concilio de la Asociación General que sesionó a comienzos de 1901. El reconocimiento de una necesidad universal, el definido consejo del espíritu de profecía que demandaba atención, una plétora de grupos aparentemente independientes, con motivaciones comunes, pero con diversos grados de organización y eficiencia, y una organización oficial que, hasta ese momento no había tomado la más mínima decisión en respuesta a la creciente presión de las iglesias y las asociaciones con respecto a un ministerio organizado en favor de la juventud. Pero en ese momento crítico se dio un gran paso hacia adelante. La sesión de la Asociación General celebrada en Michigan en 1901, votó la siguiente recomendación. Aprobamos la iniciativa de organizar sociedades de jóvenes para llevar a cabo una actividad misionera más eficaz, y recomendamos que se nombre una comisión de 9 o más personas representativas que elabore un plan de organización y eleve su informe a esta asociación para su consideración. Esa comisión se reunió pronto y se dio cuenta de la urgencia y la seriedad de su tarea. Después de una ferviente oración y cuidadoso estudio de los testimonios, elevó el siguiente informe que fue aprobado unánimemente por la Junta de la Asociación General. Informe de la Comisión para la Organización del Departamento de Jóvenes. La Comisión recomienda con profunda preocupación que se haga algo más efectivo, y con presteza, a fin de salvar a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, y para que se desarrollen como obreros del Señor. Como pasos iniciales de esta obra recomendamos respetuosamente lo que sigue. 1. Que instemos a nuestros pastores, oficiales de iglesia, obreros de la escuela sabática y otros obreros para que animen a nuestros jóvenes, adolescentes y niños a fin de que se organicen en pequeños grupos de acción bajo la dirección de líderes sabios y espirituales. 2. Que estos grupos se adapten a los materiales disponibles, las iglesias de las cuales forman parte, a la obra que les proporcionen tanto el vecindario como las oportunidades, y que las organizaciones más complicadas sean consecuencia del crecimiento y la necesidad, y no del afán de contar con algo meramente formal. 3. Que el trabajo de esos grupos abarque todos los aspectos de la obra misionera y del auxilio cristiano. 4. Que se inste a todos nuestros obreros en esta especialidad, a nuestros miembros de iglesia jóvenes y mayores, para que hagan todo lo posible a fin de planificar y trabajar como si fueran ciertamente uno en Cristo Jesús.
5. Que se solicite a nuestra asociación que relacione esta obra con los departamentos de Escuela Sabática y Acción Misionera, y que estos grupos de obreros jóvenes dispongan de una fuente central de instrucción y de canales de comunicación. 6. Que nuestra asociación encargue a hombres que estén especialmente adaptados para esta obra a fin de que ayuden a nuestras iglesias grandes y de las ciudades, para organizarías y entrenarlas, especialmente a los jóvenes y los adolescentes, de manera que trabajen con más eficiencia para el maestro. 7. Que se establezca un departamento relacionado con el instructor de la juventud para el progreso de esta obra entre los jóvenes. 8. Que la junta directiva de esta asociación nombre una comisión para que estudie esta obra y le dé impulso. En una reunión de la Junta de la Asociación General celebrada en mayo, después del Congreso de la Asociación General, se le pidió al Departamento de Escuela Sabática que atendiera la obra en favor de los jóvenes. Esta nueva tarea recibió rápida atención. Era una fase crucial en el desarrollo del ministerio joven en la Iglesia Adventista, y aquí podemos ver cómo la dirección divina nos condujo a través de las instancias de las presiones mundanas y las tendencias del momento de la obra en favor de los jóvenes. Muchas de nuestras sociedades y grupos de jóvenes se hallaban en ese tiempo bajo la influencia de la estructura, los estatutos y los programas de las organizaciones juveniles de otras iglesias. Las estaban estudiando y en muchos casos estaban tratando de copiarlas. No pasaron inadvertidas las declaraciones del espíritu de profecía que invitaban a la Iglesia a formar grupos parecidos en su estructura a las sociedades de emprendimiento cristiano, de manera que hubo cierta confusión y opiniones divergentes, con la recomendación de adoptar estatutos estrictos, con reglamentaciones complicadas para el manejo y la conducción de las sociedades. Parecía que el departamento encargado de sus nuevas responsabilidades con respecto a los jóvenes, debería recomendar con urgencia alguna forma general de organización que condujera a la unidad de acción entre todos los obreros que trabajaban en favor de los jóvenes. Pero antes de bosquejar una organización, la hermana Flora Plummer, directora del Departamento de Escuela Sabática, le escribió a Elena de White solicitando su consejo y más explicaciones con respecto a su testimonio referente a las sociedades de emprendimiento cristiano, como modelo a imitar en nuestra obra. Su carta, fechada en Minneapolis el 11 de julio de 1901, refleja con mucha claridad las dificultades que había en ese tiempo, y describe una obra en favor de la juventud que se encontraba literalmente en una encrucijada. Las decisiones que se hicieran entonces afectarían el futuro del ministerio de la Iglesia en favor de sus jóvenes. La hermana Plummer le dirigió en estos términos esa carta a la hermana White por intermedio de W.C. White, el hijo de la sierva del Señor. Quisiera recibir su consejo con respecto a la obra en favor de los jóvenes, pues creo que su experiencia será de verdadero valor. Para mi gran sorpresa me encuentro en una situación en la que se espera que yo haga planes para este movimiento, y la Junta de la Asociación General ha encargado de esto al Departamento de Escuela Sabática. La situación es esta: en una buena cantidad de lugares, pero mayormente en nuestras iglesias grandes, se han formado sociedades de jóvenes durante los 2 últimos años. Todas han adoptado estatutos y reglamentos más o menos largos, y se le ha dado a la maquinaria una importancia excesiva. En algunos lugares los resultados han sido bastante buenos, mientras que en otros ha habido un desastre. El desastre se produjo cuando los jóvenes eligieron a sus propios dirigentes, sus comisiones encargadas de programas, etc., sin pedir consejo a la Iglesia, y el mismo espíritu de la obra se perdió en el esfuerzo por lograr de la sociedad el entretenimiento, el mejoramiento mutuo, y ciertos aspectos sociales que constituyen una verdadera trampa para nuestros jóvenes. Las iglesias no podían hacer nada porque los estatutos las dejaban afuera. Esta situación no se produjo en todos los casos, pero el peligro de que se produzca está siempre presente. En el último congreso de la Asociación General se le prestó atención a este asunto. Tuve el privilegio de formar parte de la comisión nombrada para estudiarlo. Algunos de sus miembros se oponían bastante a la idea de tener una organización especial para los jóvenes, mientras otros creían que no se podría hacer nada con menos maquinaria de la que se había establecido. Los que apoyaban esta idea citaban declaraciones de los testimonios que se refieren a que nuestros jóvenes se deben organizar, y también que deben formar grupos parecidos a la Sociedad de Emprendimiento Cristiano, etc. En consecuencia, la comisión no elevó sugerencias definidas,
pero insistió con firmeza en que la Junta de la Asociación General estudiara el asunto e hiciera arreglos para lograr algo definido. Lo hizo, y fue la opinión unánime de los miembros presentes que no se debería recomendar ninguna forma especial de organización, y mis instrucciones tienen esa orientación. Estoy muy segura de que sería mucho más fácil ampliar esta obra si nos decidiéramos a tener algún plan sencillo de organización, pero por otra parte también me siento segura de que todo lo bueno que puede llevar a cabo una sociedad de jóvenes lo puede hacer sin la formalidad de un estatuto o con él. Como pueblo ciertamente necesitamos aprender a trabajar sin tantas formalidades. Pero los jóvenes dependen de tal modo de una forma visible que, cuando no existe, se sienten confundidos y desamparados. Estoy segura de que usted aprecia la necesidad de que haya un plan uniforme. La Asociación General está organizando esta obra por primera vez, y se están nombrando diversas personas en las uniones y las asociaciones para que la dirijan. Ciertamente deberíamos hablar el mismo idioma, si no, la confusión será el resultado. No queremos derribar sino construir, y hacerlo con solidez y seguridad. Ahora quiero pedirle consejo en cuanto a cómo proceder. ¿Qué sugeriría usted que estuviera en armonía con el plan de que no haya organización alguna? Deberíamos tener un nombre, un lema o varios lemas, y una afiliación real y en ese caso, cuáles deberían ser las condiciones o las restricciones, etc. Mi idea consiste en disponer de un folletito impreso con instrucciones o sugerencias que todos podamos usar. Se me dijo en la Asociación General que la hermana White tenía otras instrucciones para nosotros con respecto a este asunto, que todavía no se han impreso. Si tal fuera el caso, ¿podría yo disponer de una copia del manuscrito? Creo que este movimiento se encuentra en el momento más crítico de su existencia, y estoy segura de que si no trazamos planes con sabiduría divina, el enemigo lo confundirá todo, y lo convertirá en un centro de reclutamiento para su propio beneficio. Estoy ansiosa de trabajar como corresponde, y no me gustaría dar pasos que después tendría que deshacer, porque no podemos perder tiempo. Recibiremos con gratitud cualquier consejo o sugerencia con respecto al plan general y los detalles para llevarlo a cabo. Señora L. Flora Plumier, Archivo de Cartas de la Oficina de los Fideicomisarios de los Escritos de Elena G. de White. La respuesta del pastor W. C. White llegó pocos días después. Querida Ana. Su carta del 11 de julio llegó a nuestras manos hace varios días, y la leímos con mucho interés. Se la entregué al hermano Druyard pidiéndole que se la leyera a mamá y al hermano Peck, y que reuniera toda la luz que pudiera con respecto a las preguntas que usted formula. Esto se hizo. Mamá dice que de acuerdo con lo que se le ha mostrado y con lo que ella ha escrito respecto de la obra en favor de los jóvenes, le ha parecido que son esfuerzos dignos de imitar el espíritu y la energía, y la abarcandora labor en favor de toda clase de gente en todos los aspectos de la obra cristiana, según lo informan los dirigentes de las sociedades de emprendimiento cristiano, y se la instruyó además que señalara la energía, la fidelidad, la presteza y la devoción de esas sociedades como ejemplo para nuestra gente, en lugar de los planes de organización, los estatutos y la maquinaria. Carta de W. C. White a L. Flora Plummer, escrita en Santa Elena, California, el 25 de julio de 1901. El consejo era claro. No debíamos copiar al mundo en nuestras sociedades de jóvenes con respecto a las estructuras, la organización o los mecanismos de operación. Tampoco se nos dijo que copiáramos sus programas o su mensaje. Lo que se nos presentó como digno de emular fue la energía, la fidelidad y la dedicación a los principios relativos a la salvación y el servicio puestos en evidencia por las sociedades de emprendimiento cristiano. Se ofrecieron más explicaciones acerca de las otras citas de los testimonios que mencionó Flora Plummer, es decir, los que se referían a las organizaciones juveniles. De las primeras citas de los testimonios resulta claro que se deben organizar grupos de obreros y no sociedades independientes que se gobiernen a sí mismas. Cuando se recluta un grupo de voluntarios en el ejército, generalmente se los pone bajo la dirección de oficiales de experiencia antes de asignarlos al servicio real. Se ha descubierto que esto es esencial para el bienestar del grupo y para el progreso de la causa que representan.
De la segunda declaración que ustedes citan se deduce claramente que se deben organizar grupos separados de jóvenes para tareas especiales, pero que estas tareas se deben llevar a cabo de acuerdo con el consejo de otros miembros de la Iglesia. De la tercera cita también resulta evidente que se debe invitar a dirigentes de experiencia para que la tarea alcance el éxito, y vid. El pastor White siguió comentando los problemas de estructura y organización mencionados por Flora Plummer, y lo hizo de esta manera. Con respecto a los estatutos y la maquinaria adoptados por los jóvenes de nuestras iglesias grandes, estamos tratando de enseñarles que hay una manera mejor de hacerlo. No les hemos aconsejado que se desprendan de sus estatutos, pero les hemos sugerido que busquen la dirección del Señor, que estudien a la gente con la cual se asocian, que se vuelvan conocedores de las necesidades del mundo como indicadores de la obra que se debe hacer, que preparen sus corazones y mentes para entrar con tanto entusiasmo en la obra, y que puedan ser guiados por la palabra de Dios y por las necesidades del mundo sin tener que recurrir a esos estatutos formales. Siempre descubrimos que cuando los jóvenes trabajan independientemente en el desarrollo de una organización autónoma en su gobierno, eso es peligroso y a veces desastroso. Descubrimos que cuando estudian el plan de la Liga Epworth y de emprendimiento cristiano, involuntariamente copian las debilidades de esas sociedades, adoptan la forma y a menudo pierden de vista el espíritu de la obra. Es obvio, por declaraciones como esta y sus muchas referencias a la Sociedad de Emprendimiento Cristiano y a la Liga Epworth, que tanto Elena de White como su hijo Guillermo estaban bien familiarizados con el plan y el funcionamiento de estas y otras organizaciones juveniles patrocinadas por otras iglesias. En esta misma carta W.C. White hace otros comentarios acerca de este mismo tema. Hace unos días tuve el privilegio de asistir a algunas de las reuniones de la Liga Epworth en San Francisco. Al leer los diarios descubrí que había mucho entusiasmo y se hicieron muchas cosas maravillosas. Pero cuando asistí a las reuniones me desilusioné muchísimo. Descubrí que una buena parte de la gente había venido a San Francisco en un viaje de placer, y que había que atenderlos, y los oradores tenían que hacer denodados esfuerzos para entretener a la gente que había venido a divertirse en primer lugar, y que al mismo tiempo tenían que estudiar los planes misioneros de la iglesia. Muchos de los oradores querían causar la impresión de que la Liga Epworth es misionera en todos sus aspectos, pero cuando presentaron sus planes y resoluciones resultó evidente que la obra de la Liga había sido en gran medida de orden social y educacional, y que ahora estaban tratando de ponerle un nuevo rayo a la rueda de Epworth. Esto será un trabajo arduo, y cuando ese rayo por fin encaje en la rueda, será solo uno entre varios. Quedé asombrado y confundido con la complicada maquinaria de esta obra. Y al escuchar sus discursos y al enterarme de sus planes, este texto surgió en mi mente una y otra vez: que nadie os aparte de la sencillez de Cristo. Jesús emprendía la obra, y al encontrarse con las necesidades las estudiaba a la luz del amor de Dios y el poder del cielo, y atendía las necesidades de cada uno sin reglas, sin estatutos, pero con el poder del Espíritu que se le había concedido en respuesta a sus oraciones cotidianas. No obstante, en su obra se podía ver la más perfecta organización. Entonces se presentó otra razón más para no seguir las tendencias de los programas de los movimientos populares juveniles. Aunque el principio del servicio y su motivación era encomiable, incluso en este aspecto resultaba evidente que el principio y la práctica habían comenzado a divorciarse. Las actividades sociales de los jóvenes, con fines de placer, ocupaban los lugares más importantes en esas organizaciones. Ese aspecto no había sido mencionado ni endosado todavía como parte del programa del ministerio joven en la Iglesia Adventista. La camaradería, tal como la conocemos hoy, no se consideraba en ese momento una motivación legítima para el ministerio joven. La salvación personal y la dedicación individual al servicio eran los ideales que motivaban cualquier intento de organización. La carta del pastor White concluye con una invitación a ampliar nuestro concepto del ministerio en favor de los jóvenes, e invoca las promesas de Malaquías, capítulo 4, que contiene el mensaje de Elías. La mayor dificultad que enfrentamos al tratar de poner en práctica los planes sugeridos en esta carta, es el hecho de que en algunas congregaciones hay oficiales de iglesia y de escuela sabática, que se han limitado a trabajar dentro de márgenes estrechos, y a quienes les cuesta ampliar sus planes, agrandar sus corazones y su comprensión de manera que lleguen a ser consejeros inteligentes en beneficio de esta nueva obra.
Muchos han envejecido y se han endurecido, y no les gustan los jóvenes, y manifiestan una tendencia natural a condenar y criticar. Para enfrentar esta dificultad tenemos que echar mano, como pueblo, de la promesa de Malaquías capítulo 4, versículo 5, y tenemos que aplicar nuestras mejores energías para ser obreros juntamente con Dios en el cumplimiento de su promesa. Ciertamente ya es tiempo de que los corazones de los padres se vuelvan hacia sus hijos, y cuando eso suceda, los corazones de los hijos se volverán hacia los padres, y descubriremos que desaparecerá esa antipatía de los ancianos por los jóvenes, y el temor a los ancianos desaparecerá de los jóvenes, y habrá una obra conjunta que le proporcionará grandes bendiciones a todos.